Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos aquí para proseguir con nuestros estudios de la Biblia y adquirir conocimiento de su contenido. En esta ocasión, bajo el título El Evangelio invita a escapar del juicio venidero. Quizás haya cosas en la Escritura que cuando uno las menciona, llegue a pensar la gente que uno trata de atemorizarlos. Pero no es el propósito de nosotros, los enseñadores, los predicadores, los evangelistas, los ministros, atemorizar al pueblo, sino es nuestro deber hacer saber el contenido del Evangelio, el contenido de las palabras del Evangelio, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo al respecto, porque son cosas muy serias para nuestra vida. ¿Sí? Vamos a estudiar nuestro estudio en esta ocasión en Mateo capítulo 25 nuevamente, por la última porción de ese capítulo vamos a estudiarlo, lo hemos mirado ya en 3 clases. Y en esta ocasión bajo el título El Evangelio nos invita a escapar del juicio venidero. Nos dice la Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Veamos que está hablando de un juicio que se ha de hacer notorio a todas las naciones en aquel tiempo, cuando el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, venga en su gloria. Así que el Evangelio nos está invitando a todos, por cuanto Dios no hace diferencia, y yo sé que no todos recibirán el mensaje, pero ¿por qué no lo recibirán? Bien, porque no han conocido a Dios y porque no se han permitido conocer su voluntad o la voluntad del Dios vivo. ¿Sí? Por eso es que no se ha llegado a conocer a Dios, ni a conocer de sus advertencias, de sus juicios, de su amor, de su misericordia, pues Él no quiere que nosotros aparezcamos el día del juicio ante Él, sino que aparezcamos, pudiera decirles yo, resguardados por Él en este juicio. Cristo murió por nuestros pecados. Hoy es, puedo decirles, nuestro abogado, y podrá interceder por nosotros aún el día del juicio, pues estaremos al lado de Él, pero será juez de aquellos que no le recibieron. Esto que nos dice en el libro de Mateo: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, y se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, en aquel día Dios hará la diferencia. Y esto no solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento. Recordemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En su prioridad y en su énfasis puso que prestáramos atención a los profetas y a los salmos, porque estos hablaban de Él. Y encontramos en el libro de los profetas, en Joel capítulo 3, verso 2, que nos dice: reuniré a todas las naciones y allí entraré en juicio con ellas. Es decir, Dios las llamará a cuentas a todas las naciones. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Nos dice el apóstol Pablo en sus enseñanzas: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. No hay cosa oculta dentro de nosotros que Dios no la saque a luz. Todo lo que nosotros ocultemos
Dios lo sabe. Todo lo que nosotros hacemos, Dios lo sabe. Ya hemos mirado anteriormente que la Escritura nos enseña que aún Él escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos, que no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe. Así que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres. Nos dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Puedo decirles, su verdadera personalidad, esa que usted mira en el espejo, está dentro de usted. Y el día que salga de este cuerpo, de esta vestidura que Dios le proveyó, de este vaso de barro que Dios le proveyó por un tiempo, para que le reconociera como Señor y Salvador, deje de ser, salga, se presentará ante la presencia de Dios, ante la presencia de Cristo en el tribunal de Cristo. Y ahí es donde hemos de recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Así que el juez juzgará con rectitud y justicia a todos los hombres. Nos dice en el Salmo 9:7, Jehová permanecerá para siempre y ha dispuesto trono para juicio, el trono en el cual se sienta el Hijo de Dios, ante el cual compadecerán todas las naciones. Y ahí dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por eso es necesario que nosotros conozcamos del nombre de Dios. El nombre de Dios abarca mucho para nuestras vidas. Jehová, nuestro sanador. Jehová, nuestro escudo. Jehová, torre fuerte. Jehová, roca y refugio. Jehová, salvación. Así que si conocemos el nombre de Dios, sabemos que tenemos un amparo seguro en Él. Y si confiamos en Él, tendremos bendición. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y Dios no desamparará a los que le buscan. Nos invita la Escritura a que busquemos a Dios de mañana. Entre tanto que puede ser hallado, nos dice en otra porción de la Escritura, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Entre tanto que estamos aquí en la tierra, podemos clamar a Dios. Dios está cerca de nosotros, nos dicen otras porciones de la Escritura. Pero cuando salga nuestra alma de este cuerpo, cuando muramos, ciertamente, si no morimos de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dictaminado en el Evangelio, estaremos lejos de y Dios no escuchará nuestras plegarias. Nos dicen otras porciones de Escritura, por cuanto no me escucharon cuando llamé, tampoco yo escucharé cuando clamaren a mí. Eso es, después de nuestra muerte. Proseguimos en el libro de Mateo. El juicio que hará nuestro Señor Jesucristo, dice Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es que Jesucristo conoce sus ovejas y nos dice que sus ovejas conocen su voz y le siguen. Así que ese día Él hará separación entre las ovejas y los cabros. Dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y es que estas cosas que nosotros miramos aquí o que describe nuestro Señor, hiciste conmigo, son las que Dios demanda en sus preceptos, en sus estatutos, y están puestas para que aquel que cree en Él
las ponga en práctica. Pero aquel que las pone en práctica y rehúsa a creer en Él, de nada le servirán estas obras en aquel día. Porque la Escritura también nos dice, ningún ser humano se justificará por sus obras. Antes, estas obras son el nacer, o nacen, por así decirlo, en el corazón agradecido por cuanto ha sido redimido por Cristo. Nos dice Isaías 55:5, otro de los profetas hablando, diciendo, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mi brazo juzgará a los pueblos. Ahora, si la justicia de Dios está cercana y su salvación salió para salvarnos, ¿la ha hecho usted suya? Porque esa salvación ciertamente está en nuestro Señor Jesucristo. ¿La ha aceptado? En el Salmo 85:9 nos dice, ciertamente está cercana su salvación a los que le temen. Así que nosotros podemos decir, creemos en Cristo, le tememos, nuestra vida está escondida en Cristo y nuestra vida se ha de ser manifiesta en la eternidad con Cristo, el día en que nosotros estemos en su presencia. En Mateo 25:37 nos dice, entonces los justos responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Ahora, podemos nosotros estar en ese dilema, por cuanto no hemos visto a Cristo, no ha caminado juntamente con nosotros, como para ofrecerle de lo que nosotros poseemos. Pero mire cómo el Señor nos hace saber lo siguiente. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y venimos a ti? La Escritura nos dice que el que ama a Dios, el que dice, ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Porque si no podemos amar a nuestro hermano que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo hemos visto? Así que es necesario que nosotros amemos a nuestro prójimo. En Mateo 10:40 nos dice, el que a vosotros recibe, note, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Así que nuestro Señor Jesucristo se ha acercado a nosotros y puedo decirle, vive en nosotros, vive en nuestro prójimo. Y es donde podemos manifestar nuestro amor hacia Él. Note, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cuando está hablando a uno de estos pequeñitos, no está hablando de un niño, sino está hablando de nuestro prójimo necesitado. A él debemos de otorgarle según lo que Dios nos ha prosperado. La Escritura nos dice en algunas otras porciones, el que pueda trabajar, trabaje, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Volvemos a Isaías 55. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Pero en Hebreos 12:1 se nos hace una amonestación para que tengamos una forma de vivir durante nuestro peregrinar en la tierra. Y nos dice el apóstol, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles.
Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así que es una manera de vivir de aquel que cree en Jesucristo. Y ciertamente quien esto practica está sirviendo directamente al Señor. Pues lo hemos mirado anteriormente, por cuanto estuve enfermo en la cárcel, hambriento, sediento, y me disteis, me ayudasteis, me tendisteis la mano. A mí me lo hicisteis, sin darnos cuenta. En Eclesiastés 11:1 nos dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Sí? Podemos nosotros traer a memoria una parábola de aquel rico que recogió muchos bienes y después dice: muchos bienes tengo para mí. Diré a mi alma: gózate, sin darse cuenta que en esa misma noche perecería. Y lo que había acumulado, ¿para quién sería? Si egoístamente atesoramos lo que Dios nos da, sin dar a nuestro prójimo, ciertamente eso mismo nos servirá de tropezadero y nuestra alma será una pérdida. En Miqueas 6:6 nos dice el Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Vea lo que Dios pide de nosotros, de todo hombre: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Ahora, en Eclesiastés 12:14 encontramos lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio. Mateo 25:37, proseguimos leyendo el libro de Mateo. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que el apóstol Pablo nos atestigua diciendo en Efesios 6:8 lo siguiente: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que recuerde, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Mateo 24:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda. Recuerden, Cristo hará la diferencia y nos dice: se sentará en su trono de gloria, separará las ovejas y los cabritos, pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Entonces a los de su derecha les dice: entrad, benditos de mi Padre, por cuanto hicisteis lo que me agrada, o por cuanto tuvisteis misericordia de vuestro prójimo, y lo que hicisteis a él, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Considere a dónde van los cabritos, los que no hicieron la voluntad del Padre. Al fuego eterno, dice. Pero note, el fuego eterno no fue preparado para el ser humano. Dice claramente: al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ciertamente Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el que no proceda al arrepentimiento, a reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida, formará parte del fuego eterno
que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y la razón es porque tuve hambre y no me diste de comer. Nos portamos o se portaron egoístamente. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Y esto podemos nosotros mirar que está sucediendo en nuestros días, entre los pueblos, entre las naciones, entre los gobernantes, que están menospreciando a su prójimo. La pregunta es, ¿usted lo hace o se compadece de su prójimo? En Eclesiastés 12:14 nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá a juicio todo lo que hayamos hecho durante nuestro peregrinar en la tierra. Ahora, vuelvo a repetir, recuerde, todos estaremos ante el tribunal de Cristo, todos compararemos ante el tribunal de Cristo. Mateo 25:44. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces Él le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En aquel día Dios hará la diferencia entre los justos e injustos, los pecadores y los que se apartaron del pecado para santificarse en Cristo Jesús. Y recibirán su recompensa, castigo eterno y vida eterna. Está escrito. Nos dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guardar los mandamientos de Dios es el todo del hombre, es la mejor herencia, porque esto le introducirá a la vida eterna. Pero el no guardar los mandamientos de Dios le conducirá al fuego eterno. Recuerde, toda obra traerá a Dios a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. En Efesios 6:8 nos dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor. ¿Y por qué razón? Porque no se reconoce a Cristo. ¿O por qué no se reconoce a Cristo en la vida de nuestro prójimo? ¿Por qué es porque no se han permitido conocer la voluntad de Dios? En su mayoría, las leyes nacionales que encontramos al presente, las leyes morales, las leyes racionales que están dentro de nosotros mismos, por las cuales nos regimos, son las que encontramos escritas en la Biblia. Pero ¿nos interesamos en leerlas? ¿Nos interesamos en conocerlas, en ponerlas en práctica? Si lo hiciéramos, sabríamos que éstas nos conducen a Cristo y lo recibiríamos como Señor y Salvador. Le reconoceríamos, le aceptaríamos, le oiríamos, le seguiríamos, como dice en otras porciones de la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ciertamente Él nos libraría del juicio final, porque sería nuestro abogado y no nuestro juez. ¿Es Cristo vuestra esperanza? En Hebreos 9:27 nos dice lo siguiente, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, note, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Encontramos en la Escritura
en Juan 3:16, muy reconocido este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notemos, Dios dio su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree, de modo que ahí se hace la diferencia. Usted puede creer, no se perderá, pero si usted rehúsa a creer, se perderá. Por eso es que la Escritura nos dice, para llevar, Cristo fue ofrecido en la cruz, en sacrificio, para llevar los pecados de muchos, no de todos. ¿Y por qué no de todos? Porque no todos le recibirán, no todos le creerán, no todos lo aceptarán, pero los que le acepten entrarán en gloria juntamente con Él. Y aparecerá por segunda vez cuando venga en gloria, como lo miramos al principio en el libro de Mateo, de esta lección. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Le está esperando? En Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:35, el que ama al Hijo, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Las puso Dios en mano de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que nuestra oportunidad es hoy. Entre tanto que vivimos, podemos creer en Él y así puedo decirles, un paso a la vida eterna. Y cuando dejemos nuestro peregrinar o nuestro cuerpo, Dios nos recibirá en gloria. Cristo será nuestro amparo. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón y pueda usted gozarse con Cristo en Dios. Aleluya. Dios les bendiga.